Compañeros, buenas tardes. Seguimos en Festival Semilla y nos está acompañando Mariana Berlanga, profesora de nuestra casa de estudios, quien nos viene a platicar un poco de la presentación del libro, Una mirada al feminicidio. ¿Me puedes, por favor, platicar un poco acerca de este tema tan delicado que estás abordando en tu libro? Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto presentar el libro en el marco de este festival, que me parece que es súper importante. También porque este tipo de actividades, según mi punto de vista, son un poco una forma de resistir a la violencia, ¿no? Es una manera de acercarnos, de encontrarnos de otra manera y de hacer universidad. Y bueno, prácticamente lo que puedo decir es que yo vengo trabajando el tema de feminicidio desde hace más de 15 años. Ha sido una temática que me ha preocupado, que me ha ocupado, que me ha generado un montón de preguntas. Y bueno, y este libro es, puede decirse que la consecuencia de 15 años de trabajo, de reflexiones, de investigación, ¿no? Les decía yo ahorita en la presentación del libro que yo comencé estudiando este tema con los feminicidios de Juárez, o sea, en la frontera norte de México. Después me fui a Guatemala porque es uno de los países latinoamericanos más representativos del feminicidio en términos de cifras, pero también en términos de la brutalidad que se expresa ahí en la violencia contra las mujeres. Y terminé estudiándolo aquí, en mi ciudad, en mi contexto inmediato. Mi contexto inmediato es la universidad. Yo soy profesora de aquí, de San Lorenzo Tezonco, de la Academia de Ciencia Política, y en realidad pasó todo un tiempo como para que yo me diera cuenta o nos diéramos cuenta de que el problema está mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? Casi siempre tratamos de ver la violencia como algo que se desarrolla por fuera, que viene de fuera, y de repente a lo que me han llevado mis últimas reflexiones es a asumir que en realidad todas y todos estamos atravesados por la violencia, ¿no? Evidentemente aquí el elemento central del feminicidio es como la identidad de género y bueno, y esta construcción tanto de la feminidad como de la masculinidad nos lleva a tener relaciones de violencia y sobre todo lleva a naturalizar una serie de prácticas que pueden derivar incluso en el asesinato de una persona, ¿no? Entonces, creo que el contexto nacional, el contexto latinoamericano, las mismas cifras en la Ciudad de México. Antes pensábamos que la Ciudad de México era un lugar todavía tranquilo y bueno, y ahora sabemos que no, que la violencia en general y los feminicidios suceden y suceden todos los días. Bueno, pues todo esto me ha llevado a verlo de una manera más cercana y tratar de reflexionar en estos temas desde un lugar muchísimo más implicado en términos de saber que esto nos está sucediendo, que no estamos pudiendo dar una respuesta, que las respuestas que hemos intentado dar no han sido suficientes para erradicar esta práctica y voy a decir una cosa horrible, ¿no? Pero de que hay potenciales feminicidios en nuestros salones de clase, en nuestras casas, en nuestras relaciones de pareja, y me parece que eso es lo que hay que analizar y lo que hay que sentir también, ¿no? Desde un punto de vista como incluso más corporal, de que esto nos puede suceder a nosotras, a una amiga, a una hermana. Yo ahora les decía en la presentación del libro, definitivamente es un tema incómodo, es un tema en el que no nos gusta pensar. ¿Por qué? Porque nos cuestiona íntimamente. O sea, hay una serie de códigos sociales que hemos asumido como verdaderos y que creo que el simple hecho de ponerlos en duda nos genera muchísima incertidumbre, nos genera muchísimo nerviosismo y a veces es mejor como ir por la vida pensando que no hay que cuestionarlo hasta que nos sucede o hasta que le sucede a alguien que está muy, muy cerca de nosotras y de nosotros. Y es delicado porque de pronto nosotros no nos damos cuenta que indicios de un feminicidio puede estar implícito en alguna actividad cultural, en alguna expresión cultural que nosotros realizamos o que alguien más realiza y lo pasamos por alto. Y entonces es importante también aprender a ver esos focos rojos.
Mariana, ¿has tenido de cerca algún caso de feminicidio que te haya impactado, que te haya impulsado además a abordar esta temática? ¿Qué es lo que te llevó a abordar este tipo de problemática social? Sí, bueno, yo les contaba ahorita en la presentación que, o sea, que este tema no es ajeno a mí. Yo fui víctima de violencia sexual cuando era adolescente y bueno, creo que de alguna manera eso me generó una crisis terrible. Es algo con lo que he tenido que lidiar toda mi vida, que creo que nunca termino de acomodar, y cuando supe de lo que estaba sucediendo en Juárez, por ahí del año 2001, antes de que todo esto se convirtiera, digamos, en un tema tan conocido a nivel nacional, me hizo sentir sumamente identificada, implicada. De hecho, yo siempre digo que el tema me eligió a mí, que yo no elegí el tema, y ya no pude dejar de hecho yo en aquella época era periodista, ¿no? Yo ejercí el periodismo durante 7 años y eso fue lo que me llevó a encontrarme con ese tema desde el periodismo, fue lo que me llevó a primero dedicarme al activismo, después a incorporarlo en mis estudios académicos, a hacer una maestría, a hacer un doctorado. Y bueno, y entonces todo para decir, o sea, estoy íntimamente ligada al tema y el tema tiene que ver todo conmigo. Una vez más, no es algo que esté afuera ni por fuera de mí. De los casos que he acompañado que más me han significado fue el caso del asesinato de Ali Cuevas en el 2009, una compañera feminista, estudiante de la UNAM, que fue asesinada por su compañero sentimental, y ese fue el primer momento en donde yo dije, wow, o sea, no estamos hablando de Ciudad Juárez, no estamos hablando de el norte de México, de las ciudades maquiladoras, estamos hablando de que esto está entre nosotras, entre nosotros, incluso en nuestros circuitos más cercanos y que nosotras considerábamos todavía seguros, como el ámbito universitario, ¿no? Por sentir y tener la falsa idea de que aquí somos más leídos, somos más pensantes y por lo tanto nos tendría que suceder menos. Ese fue un primer momento así de shock. Yo acompañé todo ese caso, de hecho en aquella época hicimos un colectivo que se llamó Ali Somos Todas, y bueno, el darme cuenta cómo se desenvolvía eso en el plano de la justicia, pero también en el plano de los vínculos personales de Ali, cómo nadie la comprendía, todo el mundo dudaba de ella, porque esa es la característica del feminicidio también, ¿no? Es decir, cuando aparece una mujer asesinada o desaparece, el primer cuestionamiento es en relación a ella y sobre todo a su vida y al ejercicio de su sexualidad, ¿no? Es el estigma con lo que cargan las mujeres asesinadas. Y bueno, y más recientemente un caso que me tocó mucho fue obviamente el caso de Marta Karina Torres Jorge, estudiante de la UACM de Cuautepec en el 2013, que también fue asesinada por su pareja y bueno, y un estudiante de la universidad. Y creo que eso también fue un segundo momento donde yo dije, bueno, esto está sucediendo, esto está siendo expansivo y nos está sucediendo entre nosotras, entre nosotros, y eso no puede ser considerado como algo que está lejos, sino al contrario, no estamos haciendo. Es una realidad cercana. Una de las cosas que me impresionó mucho fue que después del asesinato de Marta Karina, nos enteramos como una semana después, y cuando yo fui al plantel Cuautepec a entrevistarme con su familia, vi que en el plantel todo sucedía con una normalidad tremenda. O sea, la gente tomaba clase, tomaba café, conversaba, se reía, como si nada hubiera pasado, ¿no? Y eso también fue un momento así de pensar, bueno, esto es lo tremendo del feminicidio, ¿no? Que la vida siga desenvolviéndose con toda normalidad cuando a una mujer la acaban de arrebatar la vida y pareciera que no importa, y pareciera que a nadie le importa. Claro, pues agradecemos que hayas estado presentando este libro que sin duda aborda una de las problemáticas principales que tenemos en nuestro país y bueno, seguir generando conciencia porque es una tarea muy importante en las mujeres que probablemente muchas nos están viendo en este momento, compañeras de la universidad, y pues los invitamos, compañeros, a que sigan las actividades que se están realizando en el Festival Semilla y que sigan participando con nosotros.